Llegaba Peña sonriente a donde había un fandango. ¿Sabes quién fue Lucio Peña? ¿Sabías que este personaje perteneció a la famosa policía acordada en el norte del país y se codeaba con gente de la alta política? Aquí te cuento la historia detrás del corrido de Lucio Peña, mencionado también en Pistoleros Famosos. La crónica de un hombre que se creía intocable, protegido por una charola oficial, pero que terminó descubriendo que, en el mundo de Lampa, si la haces, la pagas. O al menos, eso cuenta la historia. Permítanme presentarme, soy Lucio Peña, muchachos. Corría la mitad del siglo XX. Monterrey empezaba a crecer. Pero en los municipios y en las rancherías la ley todavía se trataba de hombre a hombre. Eran los tiempos de los valientes. Figuras que inspiraban respeto al entrar a una cantina o al llegar a un baile. Y entre esos hombres de a caballo y de armas tomar, destacó Lucio Peña. Es cementado en los Pistoleros Famosos junto con los Hermanos del Fierro, Generoso Garzacano y Dimas de León. Lucio cayó en Monterrey, silbando en el Río Grande, Loma. Para entender a Lucio Peña Cantú, cuál era su nombre completo, hay que entender su tierra. Nació el 9 de enero de 1928 en Doctor Cos, Nuevo León, tierra de gente recia, pegada a la frontera chica, donde el monte y el calor forjan el carácter. Desde muy joven, Lucio demostró que no era de los que bajaban la mirada. Creció sabiendo que, en aquel entonces, para que a uno lo respetaran, tenía que hacerse respetar. Para los años 40 y 50, su nombre ya sonaba fuerte. No era un desconocido. En los pueblos le decían el General Bravo, y en Monterrey su fama creció rápido. Se decía que era un hombre derecho con sus amigos, pero muy peligroso con sus enemigos. Como dicen muchos en el norte, era amigo del amigo, pero cuidado tenerlo de enemigo. Lucio Peña no andaba escondido ni huyendo por los montes. Al contrario, era un hombre que se relacionaba con el poder. Formaba parte de la famosa policía de la Acordada, esos grupos de defensa rurales, gente de confianza del gobierno, encargados de poner orden donde la policía no llegaba. Ser de la Acordada significaba tener autoridad, portar arma con permiso y ser reconocido como alguien que arreglaba problemas. Lucio Peña era uno de esos hombres clave para la estabilidad de la región. Era gente de confianza de políticos importantes, y eso le daba un lugar especial en la sociedad de aquella época. Uno de los momentos que marcó su vida y que demostró su cercanía con el poder ocurrió el 16 de abril de 1955. Eran tiempos políticos calientes. Se disputaba la gobernatura y el candidato fuerte era el licenciado Raúl Rangel Frías. Ese día hubo un gran mitin en la plaza principal del Distrito Centro. La gente estaba apasionada, los ánimos se calentaron. Lo que pasó ahí fue un zafarrancho de los que a veces se ven. Una discusión por temas políticos se transformó en una balacera. Fue un hecho lamentable donde cayeron varios hombres, los hermanos Ascensión y Arcadio Martínez, así como Zaragoza Ríos, Benjamín Lozano y Jerónimo Peña. Ahí estaba Lucio Peña. Se dijo mucho de su participación, pero la realidad de esos tiempos era que, cuando comenzaban los trancazos, los hombres de confianza tenían que actuar. A pesar del escándalo, Lucio no fue perseguido. ¿Por qué? Porque era leal a su gente, y en aquellos años la lealtad se pagaba con protección. Durante el gobierno de Rangel Frías, Lucio siguió siendo una figura intocable, paseándose libremente a pesar de lo que lo culpaban, sabiéndose respaldado. Lucio era un hombre que sabía cuidarse. Había salido bien librado de muchas situaciones difíciles. Tenía ese sexto sentido que desarrollan los hombres de armas para oler el peligro. Pero, como dice el dicho, al mejor cazador se le va la liebre. Y en el mundo de los valientes, el peligro más grande siempre es la confianza. Pasaron los años y llegamos a 1961. Lucio Peña seguía siendo un hombre de peso en Monterrey. La cita con el destino fue la noche del sábado 27 de junio. Lucio llegó al Bar Generoso, bar que hasta hace poco todavía estaba en servicio, ubicado en la colonia Terminal en Monterrey, Nuevo León. Era un lugar concurrido, de ambiente.
donde se podía tomar cerveza y escuchar música de acordeón y bajo sexto. Lucio no llegó solo, iba con su hermano, David Rangel Peña. Entraron tranquilos, sin esperar problemas. Estuvieron conviviendo, seguramente platicando de negocios, de política o de la vida. Lucio estaba en su terreno, se sentía seguro. No imaginaba que esa noche la suerte cambiaría de mesa. Afuera del bar, la trampa ya estaba puesta. Un grupo rival conocido como los Coyotes lo estaba cazando. Eran gente de Ezequiel Garza, con quien Lucio tenía viejas rencillas. Sabían que de frente, en un duelo parejo, era muy difícil ganarle a Lucio Peña. Por eso decidieron esperar el momento exacto, cuando estuviera desprevenido. Cuando Lucio y su hermano decidieron retirarse, salieron del bar hacia la calle. La noche estaba oscura. Caminaron hacia su coche, que tenían estacionado cerca. Fue justo ahí, cuando bajaron la guardia para abrir la puerta del auto, que la muerte se hizo presente. Un automóvil se les emparejó de golpe. No hubo reclamos. No hubo reto de frente ni nada. Fue una emboscada. Desde el carro, 3 hombres armados identificados después como los hermanos Félix y Agustín Anaya y Juan Cantú, abrieron fuego a quemarropa. Lucio Peña, el hombre que había enfrentado tantas batallas, no tuvo oportunidad de sacar su escuadra. Recibió una descarga que le quitó la vida al instante. Cayó en su amado Chevrolet, que quedó marcado por los impactos, testigo mudo de la tragedia. Su hermano David también cayó herido. Los agresores huyeron a toda velocidad, perdiéndose en las calles de la colonia Terminal. Sabían que era la única forma de acabar con un hombre como Lucio, a traición y sin darle tiempo de defenderse. La noticia corrió rápido por Nuevo León. Mataron a Lucio Peña. Se decía en los cafés y en los mercados. Se transmitía en la radio y en los periódicos. Se platicaba en las calles y en las cantinas. Parecía increíble. La fotografía de su cuerpo y de su carro agujerado salió en los periódicos, marcando el fin de una era. La justicia hizo su trabajo a medias, como solía pasar. Se investigó, intervinieron el fiscal y el servicio secreto. Pero al final quedó esa sensación de que fue un ajuste de cuentas entre gente de poder. Un ciclo de violencia que era común en aquel norte bravío. Lucio Peña Cantú, aquel pistolero famoso del norte del país, aquel hombre bragado y valiente, aquel que responsabilizaron de muertes y vivió amparado de la ley, murió como vivió, al estruendo de la pólvora. Tenía tan solo 33 años de edad. Pero su historia no terminó en esa banqueta de la avenida Félix U. Gómez. Ahí es donde entra la magia del pueblo. La gente no quiso que su nombre se olvidara y lo convirtió en corrido. El corrido de Lucio Peña no celebra un crimen. Celebra el valor de un hombre que vivió bajo sus propios términos. Nos recuerda que fue un personaje importante, un gallo jugado, un pistolero famoso, que formó parte de la historia del norte del país. Al escuchar estas historias no se trata de juzgar si fueron buenos o malos con la vara de hoy en día. Se trata de entender que eran hombres de su tiempo, figuras recias que forjaron la identidad del norte. Lucio Peña fue un pistolero, sí, pero también fue un hombre leal a sus convicciones y a su gente, y por eso, décadas después, su corrido sigue sonando por todo el país. Lucio Peña Cantú, el valiente de Dr. Cos que murió a plomazos, pero que sigue vivo en la memoria de su pueblo. Y esta fue la historia detrás del corrido de Lucio Peña. Cuéntanos tú qué piensas de este personaje. ¿Sabías sobre el pasado que escondía y que los corridos no mencionan? Nos encantaría saber muchísimo tu opinión. Recuerda que te leemos en la parte de los comentarios. De igual manera, en la descripción del video te dejamos los corridos dedicados a Lucio Peña. Te invito a que los escuches y comentes que vas de parte de Eso Cuenta la Historia. Además, te dejo los enlaces de las historias detrás de los corridos de Generoso Garza Cano y Daniel del Fierro. 2 historias de pistoleros famosos. Por mi parte, no nos queda más que agradecer a toda la audiencia. Recuerda que cada semana te presentamos una historia igual de interesante a esta. Así que no olvides suscribirte al canal para que no te pierdas ninguna de ellas. Te saluda Martín Santana. Nos escuchamos la próxima semana con otra historia detrás del corrido, ya que aún hay mucho que contar. O al menos, eso cuenta la historia.